Los octavos de final de la Champions League ya están decididos y 16 equipos buscarán seguir en su carrera para levantar la copa al final del torneo. Aquí analizamos los 8 cruces y usamos el simulador de resultados para saber qué equipos tienen más chances de clasificar. La primera serie es la que menos se esperaba en esta fase, Brujas de Bélgica contra Aston Villa de Inglaterra. El club inglés clasificó de forma directa tras quedar en el octavo puesto de la tabla en la fase de grupos con 16 puntos. Los belgas dieron una enorme sorpresa, eliminando de forma contundente al Atalanta, vigente campeón de la Europa League, en un marcador global de 5-2. Ambos equipos solo se enfrentaron en una ocasión por torneos europeos, en la fase de grupo de esta Champions. El partido terminó 1-0 a favor del Brujas, que jugó de local, ganando con un gol de Van Aken de penal. Curiosamente, en este duelo se enfrentan dos de los equipos que menos buscan el 1 contra 1 en esta Champions. El Aston Villa es el tercer equipo con menos regates intentados por partido, mientras que el Brujas está en el último lugar en esta estadística. Es poco probable que el juego se defina con gambetas. Aston Villa hizo varias contrataciones en este mercado de pases, entre ellos Marco Asensio y Marcus Rashford, quienes ya están demostrando un gran nivel en la Premier League y podrían ser claves en esta fase. El Brujas es un equipo que demostró ser letal de contraataque. Esto se ve que es el equipo que menos presiona a sus rivales, permitiendo 24 pases por acción defensiva, por lo que su juego será de esperar en defensa y salir rápido en ataque. El simulador da una ventaja al Aston Villa en este cruce, sumando 62,3% de probabilidad de pasar contra un 37,7% de chances de avanzar para el equipo belga. El ganador de esta fase jugará ante PSG o Liverpool en cuarto. El siguiente cruce será entre el PSV Eindhoven de Países Bajos ante el Arsenal de Inglaterra. Este partido lo calificó la propia cuenta de Champions como uno de un campeón contra un aspirante. Los Gunners culminaron como el tercer mejor equipo de fase de grupos con 19 puntos en 8 partidos, mientras que el equipo rojiblanco sorprendió dejando fuera a la Juventus en tiempo suplementario de la fase de playoff. El enfrentamiento es uno que se viene repitiendo hace años en competencias europeas. Se han enfrentado en 10 ocasiones, 8 de ellas por Champions League, con 2 victorias para el PSV, 4 para el Arsenal y 4 empates. El último cruce por eliminación directa fue en la edición del 2007, cuando el equipo neerlandés dejó fuera al Arsenal en octavos de final. El Arsenal deberá reemplazar a Kai Havertz, su principal delantero, quien quedó fuera de la temporada por lesión. Havertz es el líder del equipo en goles convertidos y remates al arco en la Champions, por lo que su ausencia podría ser clave. A esto se suma que los Gunners son un equipo que desperdicia muchas chances. Fueron el club con mejor gol esperado por remate en este torneo, pero solo anotaron 16 goles, un promedio menor a 10 otros clubes. El PSV demostró ser un equipo que va mucho al ataque en la fase anterior, ya que son el tercer equipo con mayor promedio de remates por partido que sigue en carrera. Esto se da porque tienen a dos extremos muy habilidosos, Johan Bakayoko, el jugador con más gambetas intentadas en toda la Champions, y Noah Lang, quien está entre los 15 mejores en esta categoría. Por su rendimiento, el Arsenal tiene una ventaja en el simulador, con un 58,7% de probabilidad de clasificar contra un 41,3% de chances para el PSV. Quien pase de ronda jugará ante el Real Madrid o el Atlético Madrid. Otro duelo parejo se espera entre el Borussia Dortmund de Alemania y el Lille de Francia. El club francés clasificó de forma directa, tras culminar en el séptimo puesto de la fase de grupos, sumando 16 puntos, sin dudas algo que muy pocos esperaban. El Dortmund superó de forma cómoda al Sporting de Lisboa en la fase preliminar, ganando la serie con un 3-0 en el global. Estos clubes solo se enfrentaron en 2 ocasiones, ambas en la edición 2001-2002 de la Copa UEFA. Los 2 partidos culminaron en empate. El Lille dependerá de cuántas situaciones podrán crear para su gran figura, el delantero canadiense Jonathan David. David viene siendo el referente del equipo desde hace años y en esta Champions anotó 6 goles para el equipo, 4 más que cualquiera de sus compañeros. Tiene que ser efectivo ya que el Lille es el club en cuartos con menos remates por partido, apenas 8. Una estadística donde tienen que mejorar es en duelos defensivos, ya que fueron el segundo equipo con menos duelos defensivos intentados en la fase de grupos. El Dortmund tuvo como su principal arma a la precisión de los centros en la fase ante el Sporting. Convirtió sus 2 primeros goles tras muy buenos centros desde la derecha. Esto confirmó que son el equipo más efectivo en esta estadística, ya que acertaron el 47,6% de los centros que intentaron, el mejor promedio de la Champions. Esta es una de las series más parejas en papeles en esta fase, con el Dortmund sumando un 52,5% de chances de avanzar contra un 47,5% del equipo francés. El ganador de esta serie jugará ante Benfica o Barcelona en cuartos. El duelo más esperado y con más historia de los octavos será entre Real Madrid y el Atlético Madrid. El club colchonero clasificó en quinto lugar de la fase de grupos,
sumando 18 puntos en 8 partidos, mientras que los merengues clasificaron tras apabullar al Manchester City en la fase preliminar por 6-3 en el global. Este es uno de los derbis más importantes del mundo y ha tenido varios momentos históricos en el fútbol europeo. Han jugado 10 partidos por torneos continentales, con 5 victorias del Real, 3 del Atlético y 2 empates. En la Champions se enfrentaron en fase de eliminación 5 veces, incluyendo 2 finales, y en todas clasificó o fue campeón el equipo blanco, incluyendo partidos históricos como el 2014, que Sergio Ramos empató la final en tiempo de descuento. En total han disputado 238 partidos entre sí, con el Real ganando 116 contra 59 victorias del Atlético, además de 63 empates, confirmando el dominio histórico de los merengues. Sin duda que el hombre clave para el Real Madrid será Kylian Mbappé. El francés tuvo su mejor partido desde que llegó al club en la vuelta ante el Manchester City, marcando 3 goles y dominando todo el encuentro. Mbappé declaró que ya cumplió su periodo de adaptación y lo está demostrando con goles en partidos importantes. El equipo de Diego Simeone tiene como máximo referente en ataque a Julián Álvarez. El argentino ya convirtió 6 goles en esta Champions y es el máximo goleador del club en el año con 17 tantos. En el último partido ante el Real, convirtió un penal picando la pelota, demostrando sangre fría en momentos claves. La historia tuerce el algoritmo a favor del Real Madrid, que tiene un 61,2% de chances de avanzar contra un 38,8% de chances que el Atlético termine en cuartos. El ganador del derbi jugará ante PSV o Arsenal en cuartos de final. El primer duelo del segundo día será entre Feyenoord de Países Bajos e Inter de Milán. El club italiano clasificó en cuarto lugar de la fase de grupos, sumando 19 puntos en los 8 partidos. Feyenoord dio un batacazo, dejando fuera al Milan en la fase preliminar, gracias al empate 1-1 en el partido jugado en el San Siro. Estos clubes, a pesar de ser eternos protagonistas por torneos europeos, solo se enfrentaron en semifinales de la edición 2001-2002 de la Copa UEFA. Aquí los neerlandeses sorprendieron al Inter ganando de visitante y empatando de local para clasificar a la final. El Inter fue por una enorme diferencia, el equipo que hizo mejor trabajo defensivo en la fase de grupos. Apenas recibió un gol en contra, aunque esto lo hizo recibiendo 11 remates en contra por partido, 5 más que equipos como el Bayern Múnich. Será clave que mantengan este nivel porque su trabajo en ofensiva no ha sido bueno, siendo el segundo equipo con menos goles convertidos por partido, solo superado por el Brujas. En las estadísticas es difícil entender cómo el Feyenoord llegó a esta etapa, ya que son el segundo equipo con menos remates por partido y el que más remates recibe por encuentro en esta fase. Una de las claves en su cruce ante el Milan fue el buen trabajo de su arquero Timon Wellenreuther, quien ha tenido rendimientos altos y bajos en esta Champions. Ahora tendrán a un histórico en el banco, ya que Robin van Persie asumió como nuevo técnico. Aquí el Inter tiene una ventaja importante, con un 67,4% de chances de avanzar contra un 32,6% de probabilidad para el Feyenoord. El ganador de este duelo jugará ante Bayern Múnich o Bayer Leverkusen en la próxima fase. Otro cruce muy esperado es justamente el de los clubes alemanes, Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen. Aquí la clasificación se dio al revés que de costumbre. Fue el Leverkusen que clasificó de forma directa tras culminar en sexto lugar de la fase de grupos, sumando 16 puntos en 8 partidos. Bayern tuvo que superar al Celtic en la fase previa, necesitando un gol en tiempo de descuento de Alphonso Davies para clasificar. Este es uno de los duelos históricos desde el inicio de la Bundesliga, enfrentando al poderío del Bayern ante el poderío económico del club de la aspirina. Será su primer duelo a nivel internacional. A nivel local, el historial da una amplia ventaja al equipo de Múnich, que ganó 59 partidos contra 22 del Leverkusen, además de 21 empates. Se han enfrentado en 7 ocasiones por duelos de eliminación directa, y en 6 clasificó el Bayern, la única excepción siendo el último duelo por octavos de final de la Copa de Alemania esta temporada. A pesar del dominio histórico, Leverkusen lleva 6 partidos sin perder ante el Bayern, ganando 3 y empatando en 3 de los duelos. El Bayern continuó su rendimiento poco efectivo ante el Celtic en la última fase, ya que clasificó de forma agónica, a pesar de haber superado a su rival en remates al arco con 36 a favor y solo 13 en contra. A pesar de esta diferencia, solo anotó un gol más, algo que se viene repitiendo desde la fase de grupos. El equipo dirigido por Xabi Alonso no ha tenido la misma suerte que el año pasado, pero sigue siendo el segundo mejor equipo de la Bundesliga. Es un plantel que busca ser protagonista, ya que está en el top 5 tanto en remates intentados como en posesión de balón, aunque el Bayern lo supera en ambas categorías. El Bayern tiene una ventaja en el simulador, con un 56,6% de chances de pasar, contra un 43,4% de probabilidad para el equipo de Leverkusen. El ganador del duelo jugará en cuartos ante Feyenoord o Inter de Milán. Un duelo de históricos del torneo será entre Benfica de Portugal y Barcelona de España.
El Barça clasificó como el segundo mejor equipo de la fase de grupos, sumando 19 puntos en los 8 partidos jugados. Benfica clasificó tras eliminar a Mónaco en una tremenda serie de fase preliminar, que culminó con un resultado global de 4-3. Portugueses y españoles tienen un largo historial de competencias europeas, comenzando con la final de la Copa de Europa de 1961, partido que ganó el Benfica. En total disputaron 10 partidos con 4 victorias del Barça, 2 del Benfica y 4 empates. Además de la final, se enfrentaron por eliminación directa en cuartos de final de la edición 2005-2006, serie que ganó el Barça. Su último duelo fue por la fase de grupos de esta campaña, en lo que fue un partido insólito, que terminó 5-4 a favor de los blaugranas. El equipo de Hansi Flick fue una máquina en ofensiva durante la fase de grupos. Es el club con más goles anotados, 28, 6 más que el siguiente en la lista, el Dortmund, que jugó 2 partidos más. Aquí será clave el aporte de Rafinha, quien está teniendo la mejor temporada de su carrera. Participó de 12 goles con 8 anotaciones y 4 asistencias, el número más alto de cualquier jugador en la competencia. El Benfica tiene una baja clave, Ángel Di María, quien no jugará ambos partidos tras sufrir un desgarro en el partido de ida ante el Mónaco. Esto obliga a que a su delantero Vangelis Pavlidis sea incluso más importante en el esquema. Pavlidis es líder en remates y toques en el área rival y será su referente en ataque sin la presencia del argentino. El Barcelona tiene una clara ventaja en el simulador, con un 71,9% de chances de ir a octavos contra un 28,1% de probabilidad para el Benfica. El ganador jugará ante Borussia Dortmund o Lille en cuartos de final. El último cruce es otro de los más fuertes, Paris Saint-Germain ante el Liverpool. Los Reds fueron el mejor equipo en fase de grupos, sumando 21 puntos y solo perdieron el partido en la última fecha cuando ya estaba clasificado. PSG clasificó tras vapulear al Brest en la fase preliminar, ganando la serie por un global de 10-0. Estos clubes jugaron 4 partidos a nivel histórico por torneos europeos con 2 victorias por lado. En el 97 se enfrentaron por semifinales de la Recopa de Europa, serie que ganó el PSG 3-2 en el global, mientras que los últimos duelos fueron en 2018, incluyendo un gran 3-2 que ganó el Liverpool de local. El equipo de Arne Slot está aprovechando una de las mejores temporadas de Mohamed Salah. El egipcio suma 29 goles y 20 asistencias en toda la temporada, aunque necesita aumentar su producción en la Champions. Aquí anotó 3 goles y dio 4 asistencias. Habrá que ver qué jugadores acompañan a Salah en el ataque, ya que Diogo Jota lleva una racha de 5 partidos sin convertir con el equipo y Darwin Núñez no puede acertar el arco rival. El PSG llega confiado tras su serie ante el Brest, pero ahora enfrentará a un equipo mucho más competitivo. Como mencionamos antes, Ousmane Dembélé ha sido la gran figura del equipo. Anotó 3 goles en el primer partido ante el Brest y buscará repetir esta actuación ante el Liverpool. Para sacar la victoria buscarán mantener su buen récord defensivo, ya que solo promedian unos 6 remates en contra por partido, el segundo mejor récord defensivo de la Champions. Esta serie también es muy pareja en los porcentajes, 54,2% de chances para el Liverpool contra un 45,8% de probabilidad para el PSG de clasificar a cuartos. Para ustedes, ¿qué equipos pasarán a cuartos de final de la Champions League? Para conocer más sobre otro torneo, hagan clic en el video de ranking de clubes de Copa Libertadores.